Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de Silent Hill F. Ya sé que hay muchos vídeos al respecto, pero después de jugarlo y terminármelo, la verdad es que me apetecía dar también mi opinión. ¿Qué me ha parecido el juego? ¿Qué tal la historia? Si pienso que realmente merece llamarse Silent Hill. Para empezar, os resumiré qué me ha parecido el juego en unas pocas palabras. Una cagada monumental. Y no es ni de lejos un Silent Hill. No merece tener ese título. Ya me he desahogado, ya me he quedado tranquila y ahora puedo empezar a explicaros por qué pienso que no es un Silent Hill y en qué momentos del juego empecé a temer lo peor y darme cuenta de que este juego solo tenía el nombre para atraer audiencia o por temas de marketing. Primero, avisar de que este vídeo contendrá spoilers, ya que para poder explicaros mi opinión necesito hablar de toda la historia, incluyendo su explicación y todos sus finales. Así que si no habéis jugado al juego y queréis hacerlo, será mejor que no veáis este vídeo. Y ante todo, por encima de todo lo demás que escucharéis aquí, quiero dejar claro que esto tan solo es mi opinión personal. Ni mucho menos espero que tengáis la misma que yo, ni que veáis el juego de la misma forma. Como dice una amiga mía, para gustos, culos. Si a todos nos gustaran las mismas cosas y opináramos lo mismo, el mundo sería muy aburrido y muy triste. Respeto sinceramente a todas las personas que, a diferencia de mí, les haya gustado este juego o que siquiera lo consideren un Silent Hill. Aunque no comparta esa opinión y esté en desacuerdo, quiero aclarar que las respeto. Esto es solo mi opinión personal y una forma de desahogarme por algo que me ha tocado un poco la moral. Seguro que todos vosotros tenéis algo que os haya hecho sentir así en algún momento, una película, un libro, un videojuego, una experiencia personal, y seguro que habréis encontrado personas que no compartían vuestra opinión ni punto de vista, pero eso no hizo que cambiarais vuestra forma de verlo. Así que dicho esto y esperando no ofender a nadie que decida quedarse a ver este vídeo, porque ya he dicho que en absoluto es mi intención, poneos cómodos, sintonizad el canal 464 y preparaos para lo que se viene, el monstruo entre la niebla. Empezaré diciendo que para poder realizar este vídeo he aguantado el tipo y soportado más de 20 horas de juego para ver todos los finales. A ver, para quien le guste el juego no es ninguna tortura, pero para mí, pues sinceramente sí que fue bastante tortura. No podía hacer un vídeo quejándome de algo que no solo no hubiera jugado, sino que encima no me hubiera pasado y no hubiera experimentado todas las variantes por mi cuenta. No fuera a ser que en un principio me llevara una impresión equivocada del juego y que, por no pasarme todos los finales, me perdiera la oportunidad de cambiar de opinión sobre él y que al final me gustara. Spoiler, no ha sido así. Que sepáis que el juego lo compré con toda la ilusión del mundo. Por suerte no lo compré nuevo, lo pillé un poco más barato de segunda mano. No lo compré con la idea preconcebida de que no me fuera a gustar, o de que iba a ser una mierda, o que no iba a ser un Silent Hill, no, ni mucho menos. O sea, de hecho, había visto una reseña sin spoilers y me había llamado muchísimo la atención, así que me acerqué al game más cercano y pillé el Silent Hill F. Todo esto os lo cuento para que os hagáis una idea de que no jugué este juego esperando que no me gustara, ni mucho menos. No llevaba una idea concebida de, ostras, este juego va a ser una mierda, no me va a gustar, voy a criticarlo a más no poder. O sea, no, creía fervientemente que me iba a gustar y que me lo iba a pasar pipa jugándolo. Así que os podéis imaginar el bajón que me llevé cuando para mí resultó ser todo lo contrario. Normalmente las reseñas las empiezo explicando un poco sobre el estudio que ha creado el juego, de dónde viene, qué más ha hecho, quién compone la música, los gráficos, etc. Pero esta vez no, va a ser un poco distinto. Voy a contar la experiencia tal y como la viví yo, cómo pasé del hype más grande al aburrimiento más mortífero, y cómo poco a poco fui encajando las piezas al darme cuenta de quiénes habían intervenido en este juego. Porque, como seguro más de uno hizo, me emocioné al ver que por fin salía un Silent Hill y no me preocupé de saber nada más. Vi el tráiler, vi algunas reseñas sin spoilers y... no sé, me llamó. Y... si es que tendría que haber hecho caso a mis instintos cuando vi que Silent Hill Ascension no me llamaba y que Silent Hill The Sword Message me había parecido un truño. Pero ingenua de mí aún pensé que este podía salvarse. Lo repito, esto tan solo es mi experiencia personal, sin ánimo de ofender a nadie, ni los gustos de nadie. Total, que llego a casa toda emocionada con el Silent Hill F y me pongo a jugarlo esa misma tarde-noche. En un principio, todo bien.
La prota tiene una discusión con su familia, se va hacia el pueblo y por el camino voy explorando y encontrando documentos, lo típico. Hasta ese momento me habían gustado los gráficos, el ambiente, la música, aunque debo decir que ya para empezar me recordó más a un Project Zero o a un Kuon que a un Silent Hill. Sobre todo, claro está, por esa estética japonesa, pero bueno, no, tampoco me importó. Silent Hill siempre será Silent Hill independientemente de dónde transcurra, mientras te den una explicación válida de cómo acabas en el pueblo, ¿no? Total, que una pequeña alarma empezó a sonarme en la cabeza cuando llega el momento de escapar de la niebla por primera vez. Y es que, ¿escapar de la niebla? ¿Por qué? Que yo sepa, la niebla nunca ha tenido vida, ni ha sido un monstruo que te persiguiera. Siempre ha sido un factor ambiental para causar ese sentimiento de desorientación y de no ver un carajo de dónde estás. Pero no le di más importancia y seguí disfrutando del juego. La pena es que eso no duró demasiado. Todas las alertas y malestares empezaron a sonar en el momento en que llega el enfrentamiento contra el primer monstruo. El sistema de batalla fue uno de mis mayores red flags. Y no porque fuera malo, que también lo era un poquito, sino porque los enemigos se movían tan erráticamente que para mí hacer un esquive perfecto o un contraataque resultaba prácticamente imposible. El mismo ataque, con el mismo movimiento, a veces activaba el contraataque y otras veces no. ¿Por qué? ¿Y esos ataques tan erráticos y con retardo de los enemigos, de verdad eran necesarios? Llevo mucho tiempo jugando a videojuegos de terror y aunque yo empecé muy tarde con los tipos Souls, ahora ya llevo bastantes de este estilo. Y aunque en general no me considero mala jugando, ni mucho menos, puede que en algunos, dependiendo de cómo sean, me cueste un poco más cogerles el ritmo. Pero cuando lo hago, no creo ni mucho menos que se me dé mal. Tampoco soy la hostia, vaya, o sea, me deprimo cuando veo vídeos de gente que se pasa bosses del Lies of P o de cualquier otro Soul sin recibir ni un solo golpe. Lo que quiero decir es que si me das un juego con buena jugabilidad, aunque me cueste, soy capaz de disfrutarlo y pasármelo. Y con Silent Hill F no he notado nada de eso. Desde el momento cero, el sistema de combate me ha parecido tosco, errático, pesado y aburrido. Y para nada el de un típico survival horror en el que lo que más reitera es el miedo, esa sensación de estar desprotegidos, de tener solo los medios básicos para poder defenderte, armas normales o esquives normales, vamos, lo clásico y normal de todo survival horror. Y por no hablar de que los enemigos tienen un agarre del cual no puedes deshacerte, y que encima en el nivel de dificultad difícil te quita una vida que te cagas. ¿De verdad era necesario poner un agarre del que no puedas escaparte? Y bueno, hablando del nivel de dificultad, la primera vez lo jugué en difícil, y con el nivel de puzzles al máximo, perdido entre la niebla. Sí, la verdad es que cuando cojo este tipo de juegos, survival horrors y cosas así, bueno, incluso aunque son de acción, me gusta empezar por el modo difícil. Luego ya, si veo que no puedo pasármelo, que me atasco demasiado, que no está hecho para mi nivel, pues ya me lo bajo, pero la verdad es que nunca he empezado un juego en modo difícil y lo he bajado de dificultad. En las siguientes runs, para pasarme todos los finales, decidí ponerlo en modo historia, porque quería ir rapidito. Y la diferencia entre modo historia y difícil es básicamente que en difícil los agarres quitan concentración, todo te hace muchísimo más daño, tú estás hecha de cerámica y encima los enemigos son auténticas esponjas de daño, sobre todo los bosses. O sea, no puedes hacer que la diferencia de dificultad en un survival horror sea básicamente que los jefes se conviertan en auténticas esponjas de daño. Todo el mundo sabe que eso está mal, mal. La primera vez que jugué, los combates contra los jefes se me hicieron larguísimos porque no morían. Sobre todo el primero, ese se me hizo eterno. Los siguientes ya un poquito más a menos porque ya sabía de dónde cojeaba este juego. Pero bueno, podía tolerarlo. El combate no me gustaba, pero me gustaba la ambientación, la atmósfera, y aún quedaba la historia, ¿no? ¿No? Pues nada, ahí llegamos al segundo red flag, y el más gordo que tiene este juego para mí, la historia. Para empezar, no me llamaba mucho un Silent Hill con adolescentes con las hormonas revolucionadas como argumento, pero bueno, aún tenía la esperanza de que pudiera parecerme interesante. Spoiler, no. La historia gira en torno a 4 adolescentes, de los cuales uno de ellos muere nada más empezar, pero que seguirá dando la tabarra el resto del juego igual que los demás. Y es que, en serio, mi pareja y yo en 5 minutos montamos un argumento infinitamente mejor que este. Transcurre en la década de 1960, poco menos de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Solo con que el protagonista hubiera vivido su infancia en esa época
y arrastrara sus traumas a la guerra hasta esta década y nos presentaran a un protagonista adulto, tocado por los traumas de la guerra, ya habría sido 1000 veces mejor. ¿En qué se caracteriza la saga de Silent Hill? Imaginadlo, si la alarma que sonara fuera la de aviso de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo metálico y decadente basado en los traumas de la guerra, con piezas de aviones oxidados, gente atrapada entre los escombros, monstruos salidos de sus peores pesadillas. Fue una época durísima para Japón, pasaron por 2 bombas atómicas. Creo que desgraciadamente hay traumas más que suficientes para llevarlos perfectamente a un juego de miedo como Silent Hill. Pero no, prefieren apostar por un trama de traumas adolescentes. ¿En serio? Sin ir más lejos, mirad Ad Infinitum. Transcurre en la Primera Guerra Mundial, un poco como la idea que os acabo de mencionar. Y aunque no tiene nada que ver con Silent Hill, creo que merece más ese nombre que este del que estamos hablando ahora. Si os llama la atención, echadle un vistazo, porque tiene muy buena pinta. Yo me lo compré hace muy poco rebajadito, por 10 euros, y todavía no lo he jugado, pero a ver si más adelante, en cuanto le eche unas partiditas o me lo pase, os hago un vídeo también. I am a soldier not of this world, and live to live, die, to live, to die, to live, to die. Y fue entonces cuando investigué un poco y descubrí quién estaba detrás de todo este proyecto. Neobards Entertainment, fundada en 2017 con sede en Hong Kong y estudios en Taipei, Suzhou y Breda. Una empresa que solo se había dedicado a hacer ports o remasters de videojuegos para otras plataformas y alguna pequeña colaboración o apoyo a otras compañías, como Square Enix, por ejemplo, en Final Fantasy VII Rebirth, pero siempre con roles menores o tareas de soporte. Y los únicos juegos que habían hecho ellos antes de este Silent Hill F habían sido los maravillosos Resident Evil Resistance y Resident Evil Verse. Encima, el guionista de este juego es Ryukishi07, escritor de Higurashi, Umineko y otras obras. Que no es que sea malo, pero en sus novelas de misterio y terror siempre mete adolescentes y no es precisamente de mi devoción. Respeto a todo el mundo que le guste, pero a mí personalmente no. De ahí que el argumento de Silent Hill F me chirriara tanto. Y eso que todavía no sabía quién era el autor. Cuando me enteré comprendí muchas cosas. Y encima la banda sonora, sí, participa Akira Yamaoka, pero no era el único compositor. También está Kensuke Inage, encargado de la música del Otherworld, y además tenía apoyos adicionales de otros 2, Dai y Shaki. 4 compositores distintos para un mismo juego. De ahí que hubiera temas que me recordaran a los clásicos Silent Hill y otros que no me decían absolutamente nada. De hecho, tengo las bandas sonoras de los 2 primeros Silent Hill y me parecen míticas. Todo el mundo recuerda ese pedazo de opening del Silent Hill 2. Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. ¿Alguien puede decirme qué tema de Silent Hill F se le ha quedado grabado en la cabeza? Porque en mi caso, nada. Me he pasado el juego 4 veces y no recuerdo ni una sola canción destacable. Ninguna que se me repita continuamente en la cabeza como me pasa con muchas otras. Así que, después de todo esto, pasaré a intentar explicar la historia de Silent Hill F, lo mejor que pueda, y a señalar las razones por las que ni de lejos pienso que este título tenga derecho a llamarse Silent Hill. Porque podemos estar ante cualquier survival horror,
Y si se hubiese llamado de otra forma, igual no lo habría criticado tanto. O sí, porque la historia tampoco es que me apasione mucho, pero al menos no lo habría odiado tanto por decir llamarse Silent Hill cuando en verdad no lo es. Porque no me vale que la única referencia que me des para justificar que esto pertenece al universo Silent Hill sea que la droga que toma la protagonista esté hecha con White Claudia, la planta autóctona que la secta de The Order refina para fabricar la droga PTV en el primer Silent Hill, que en español significa Claudia Blanca. Porque a ver, si me sacas un juego que se llame Pepito se fue a comprar leche entre la niebla y los monstruos, por mucho que le pongas niebla, monstruos y te encuentres con Dahlia Gillespie por la calle vendiendo pastillas de White Claudia, seguirás sin ser un Silent Hill. Que salga una mísera referencia no convierte el juego en parte de la saga, solo se convierte en un guiño o un easter egg, pero no en un Silent Hill. A ver, me haces un Devil May Cry y le pones niebla, no va a convertirse en un Silent Hill solo por eso. Pasamos a presentar un poco los personajes. Shimizu Hinako, la drogadicta, aka la protagonista. Tiene serios problemas para distinguir la realidad de la fantasía y un grave síndrome de Peter Pan. Está enfadada con su madre por dejarse mangonear por su padre y no quiere casarse porque teme convertirse en ella. Para Hinako, la felicidad no es ser feliz, sino decidir lo que tú quieras aunque sea incorrecto y te haga infeliz. Junko Kinuta, la hermana de la drogadicta. Quiere que Hinako mate a su yo rebelde para que se case y tenga un futuro feliz. ¿Feliz? Kanta Shimizu, padre del año. Cabeza de familia de la época y encima japonés. Está enfadado con el mundo porque su mejor amigo le robó el dinero que habían juntado para abrir un restaurante juntos y se fugó. Desde entonces está endeudado. Le da la bebida y maltrata a su hija porque piensa que es lo mejor para ella. El típico padre de la época que no podía admitir que se había equivocado delante de sus hijos ni aunque fuera verdad. Porque claro, ¿cómo iba a quedar mal? ¿Qué sería de su orgullo como hombre? Kimiya Shimizu, la madre del año. Hinako piensa que es una esclava de su vida y no quiere acabar como ella, casada y maltratada. Aunque más tarde te enteras de que aunque su marido es súper cruel con su hija, con ella es un pedazo de pan. En casa quien lleva los calzoncillos es la madre. El padre está endeudado para pagar las facturas del hospital por el cáncer que tiene su mujer. Iwaisu, uno de los pocos personajes que parecen valer la pena, al menos hasta que descubre su oscuro secreto. De pequeño era el único que no trataba a Hinako como una chica y jugaban juntos. Claro que si tratas toda la vida a la chica que te gusta como una amiga y le das señales de que no quieres nada más, luego no te pongas celoso porque la prometen con otro. Total, que descubres que el chico estaba celoso del compromiso de Hinako con Kotoyuki y le da unas pastillas con White Claudia para que el yuyu de las drogas le haga darse cuenta de que él es más importante y se quede con él. O sea, le da una droga súper peligrosa y alucinógena por celos. Amigo enamorado tóxico del año. Nishida Rinko, la amiga puta que casi todas hemos tenido alguna vez. Esa que te dice, no toques a ese chico porque me gusta a mí, pero si el chico está enamorado de ti y se te declara, te odiará de por vida por haberla traicionado, aunque sepa perfectamente que el chico no saldría con ella ni aunque tú no existieras. Igarashi Sakuko, la rarita e introvertida del grupo. La típica que te dice que tienes que ser su amiga para siempre, pero eso significa que nunca podrás tener otra amiga que no sea ella, nunca podrás dejarla sola, ni hacer lo que te gusta, ni casarte, porque serías una traidora. Eso sí, si ella es la primera en hacerlo, entonces no pasa nada. Vamos, la amiga tóxica de manual. Kotoyuki Tsuneki, alias el zorro J-popero. El mejor personaje sin duda de todo el juego. ¿Qué puedo decir? El chico es un amor y un partidazo. Creo que es el chico que cualquier adolescente querría en su vida. Un chico de buena familia, rico, que se esfuerza por ser el jefe de familia para poder declararse a su primer amor. La chica que conoció en el pueblo donde vivía y que le ayudó cuando le mordió un zorro. Un chico que dice que quiere casarse con ella para hacerla feliz y que sea libre. Un chico que incluso si ella se arrepiente y decide no casarse de momento, le dice que está bien, que se encargará del follón de la boda y que la esperará. Y atención, un chico en que incluso en mitad de la boda, cuando aparece el amigo de la infancia de la novia para huir con ella, decide quedarse atrás, entretener a los invitados y dejar que escapen. ¿Qué puedo decir? Lo tratan como el malo del juego, pero para mí es el hombre que todas querríamos en los años 60. Estamos hablando de los años 60. Un chico bueno, amable, sincero, guapo, rico, que te quiere. Se priva de todo para estudiar, ser alguien en la vida y para casarse contigo para hacerte feliz. Sí, claro, el malo de la peli. Vamos, anda ya. Ahora pasamos al apartado de la historia. Nuestra historia transcurre en el pueblo...
no nuestra historia. La historia de este Silent Hill transcurre en un pueblo rural de Japón llamado Ebisugaoka, en la década de los 60. Shimizu Hinako es una adolescente que lleva toda la vida peleada con el mundo, con los niños porque no le dejan jugar con ellos por ser chica, con las niñas por no dejarle jugar con ellas por jugar con los chicos, más concretamente con su amigo de la infancia Iwaisu, que es el único que no la trata como una chica, con su hermana porque se casó y la abandonó, con su padre porque es un hombre japonés de los 60 que piensa que la felicidad de su hija es comportarse más como una chica y casarse, y además a sus ojos la maltrata, con su madre por ser una pelele que se casó con su padre y tiene que aguantarlo. Total, que tiene una discusión en su casa porque ha llegado una propuesta de matrimonio de Kotoyuki Tsuneki, un chico rico que vivió cuando era pequeña en el pueblo y que conoció y se enamoró de Hinako cuando ésta le salvó de un zorro que le había mordido. Y como su padre quiere que se case porque tiene deudas y esa sería su salvación, Hinako se enfada y se larga de casa para ir al pueblo a hablar con alguno de sus amigos y distraerse. Y aquí es cuando empieza toda la paranoia. En realidad, todo lo que estás jugando no sucede realmente, sino que todo es producto de la imaginación de Hinako. Esto lo descubrimos hacia la segunda mitad del juego, aunque yo al principio del juego le dije a mi pareja: ¿qué te juegas a que en verdad está matando gente y todo esto son paranoias que ve ella? Y muy alejada de la verdad no estaba. Y te queda totalmente claro después de ver el primer final, que es el final malo, y es el que te obligan a ver sí o sí cuando te pasas la primera partida. Que es otra de las cosas que no me han gustado en absoluto. La primera vez que lo juegas solo puedes ver un final, el malo. En el juego nuevo puedes hacer distintas cosas para ver otros 3 finales. El del Omni, el zorro se moja la cola y la boda del zorro. Pero para ver el final verdadero te obligan a tener 2 finales y haber empezado una segunda partida plus. Un verdadero despropósito. Bueno, a lo que venía. Básicamente, durante todo el juego nos aparecerán monstruos que son las representaciones de los miedos de Hinako. Muy obvios para mi gusto. Como hombres babosos a 4 patas, las chismosas de la aldea, o la representación de una mujer con muchas barrigas dando a luz a más monstruos, que representa la perspectiva de la mujer que solo sirve para dar a luz toda su vida, entre otros muchos. El pueblo que recorres en verdad es un producto de tu subconsciente, fabricado por las pastillas que te da Shu hechas con White Claudia, que crea alucinaciones, y también del síndrome de Peter Pan tan grande que tiene esta chica, porque tras pasarte el primer final y el resto de finales ves claramente que todo es un producto de su imaginación, que en realidad tiene 20 años y que todo el juego transcurre durante la preparación a la boda y la boda misma. Y durante todo el juego se ve como un adolescente, vamos, que le da miedo crecer, de ahí que se llame síndrome de Peter Pan. La Shimizu Hinako que manejas por el pueblo representa a la rebelde, a la que no quiere crecer, la que no quiere abandonar su apellido, la que no quiere casarse, la que piensa que para ser feliz no es importante ser feliz, sino hacer lo que te dé la gana aunque seas infeliz, la que para ella significa una tortura enorme abandonar su casa, sus amigos y su identidad. Un poco exagerado esto último en mi opinión, para casarse con Kotoyuki. Por otro lado, la Hinako que aparece cada vez que se duerme o que se queda inconsciente y que recorre el supuesto Otherworld, que ni otro mundo ni 8 cuartos, sino que es otra parte de la psique de Hinako, es la Hinako a secas, sin apellido, ya que en Japón, como pasa en otros países, cuando te casas abandonas tu apellido de soltera, el de tus padres, para adoptar el de tu marido, por lo cual es la Hinako que está preparada para descartar su apellido y casarse con Kotoyuki. Y por eso vemos todas esas pruebas por las que la hace pasar, que parecen despiadadas, pero en realidad solo es como Hinako ve los preparativos que está realizando para la boda, el vestido, el maquillaje, el intercambio de copas de sake. Vamos, que todo el rollo es solo porque no sabe si casarse o no. Tiene un lío mental y las pastillas no ayudan a nada más que crearle delirios y alucinaciones. Básicamente, y hablando en plata, es la lucha mental de la Hinako que no quiere casarse con la que sí que quiere casarse. Fin. Tanto rollo para eso. Si ya para empezar el juego no me estaba dando mucho miedo que digamos, descubrí que todo lo que estaba sucediendo era mentira y solo un producto de su imaginación, ayudó que me pareciera todavía más soporífero jugarlo. Y es que, sintiéndolo mucho, odio los juegos en los que nada de lo que has jugado sirve para nada, en los que nada es real. Así que, pasando ya a comentaros los distintos finales, primero mencionaré el del Omni, que va a ser rapidito. Y es que no me ha gustado. Al menos a los finales Omni del resto de Silent Hill, el personaje acababa abducido o encontrándose con el personaje de algún otro Silent Hill. Vale que por el año en el que transcurre es anterior y es imposible que pase eso, pero solo son ellos 4 tirándose trapos sucios para demostrar que son quienes dicen ser y no aliens disfrazados.
Pero al final ni aliens, ni abducciones, ni nada. Un chasco. Y no me vale que aparezca el guiño del perro pilotando el ovni. En el final de Volver a casa para anidar, que es el final malo y que te obligan por narices a tragarte en la primera partida, es en el que te das cuenta, por si tenías dudas, de que te has vuelto una yonki, que todo es una alucinación de un mal viaje y nada es real, que estás viendo a las personas como monstruos, que tienes 20 años y que estás en el día de tu boda, y que a causa de un brote psicótico producido por las drogas haces una matanza en la boda, y después vuelves a casa matando a todo lo que se te cruza por el camino. Y la policía te busca por psicótica homicida. En La boda del zorro es el final en el que Sue viene a la boda para intentar detenerte y decirte que te quiere. Y además confesarte que estaba celoso, que no quería que te casaras y que por eso te dio las drogas, incluso sabiendo que eran peligrosas. El amigo del año. Pero al final acabas enfrentándote a él representado por el dios de la katana que has purificado. Y al derrotarlo lo convences de que has decidido casarte con Kotoyuki porque lo quieres, pero que los tres pueden seguir siendo amigos. Así que se casan y los tres se hacen coleguis, y vivieron felices y comieron perdices. En el final del zorro se moja la cola, básicamente es al contrario. Si es que predecir los finales también es bastante fácil, viendo el camino por el que iban. Básicamente Sue interrumpe la boda para decirte que te quiere y que te vayas con él. Discutes con Kotoyuki, el cual siempre ha estado representado por el dios Inari J-popero con forma de zorro. Si es que míralo, la primera vez que lo vi pensé, parece un cantante de J-pop. Que lo ve representado así, ni más ni menos, porque su subconsciente lo recordaba de cuando eran pequeños y el zorro le mordió. Toda la fantochada de seres divinos, casamientos entre dioses inmortales, elegidos, etc., que sepáis que todo es una interpretación libre de Hinako, que no quiere ver el mundo como realmente es. Así que al final Kotoyuki le dice que se vayan y sean felices, que él se ocupa de los invitados y la ceremonia. Uy, qué chico tan malo. Y acaban corriendo por las calles de Bisugaoka huyendo, que por si alguien tenía más dudas, Hinako le dice que le sienta rara la corbata, y Sue le responde que anda que ella, porque claramente lleva el vestido de novia puesto. Esto por si a alguien le quedaba alguna duda de que lo que estabas viendo en pantalla era todo falso. Y por fin, en el último final, Ebisugaoka en silencio, pues es el único final que falta, el que se queda sola, sin ninguno de los dos, ¿no? Pues sí y no. Es en el que hace las paces con su padre y su madre, se entera de que su padre no era tan malo, que entró en depresión cuando su mejor amigo huyó con el dinero que habían ahorrado para abrir el restaurante, que en realidad, cuando se enfadaba por tonterías, su madre dejaba de hablarle y le escurría la bayeta de la cocina en el té. Vamos, que la madre no era tan sumisa y que en realidad llevaba los calzoncillos de la relación. Además de que te enteras de que la madre de Hinako tiene cáncer y que su padre le pide dinero a su hermano. Y este le dice en una carta que no tiene mucho, pero que intentará pasarle todo lo que pueda para la operación, pero que aún así pase todo el tiempo posible con ella, más que hacerla sufrir a operaciones que no se sabe si van a tener éxito. Y además su padre se disculpa con ella por haber sido un gilipollas, y le dice que puede que haya cogido tirria a los hombres por su culpa, y que sea con Kotoyuki o con Sue, o incluso si no se casa con ninguno, que respetará su decisión mientras sea feliz. Y al final, básicamente, te enfrentas tanto a Sue como a Kotoyuki, aunque en realidad Kotoyuki te da a entender que es un familiar suyo, que es la primera vez que asiste a una boda y que se ha puesto pedo y la ha liado, y tras derrotarlos llegan a un acuerdo. Hinako y Kotoyuki deciden dar un alto a la boda para vivir un poco sus propias vidas, aprovechar el tiempo y pensar seriamente si se quieren y no ha sido un enchuchamiento repentino. Así que se dan su espacio, pero siguen escribiéndose cartas y da a entender que en un futuro acabarán casándose voluntariamente, porque en realidad se quieren. Y ese es básicamente el resumen del juego en general y todos sus finales. Y ahora llegamos a lo que más estaba esperando, la conclusión. Semejanzas y no semejanzas. ¿Este juego merece llevar el nombre de Silent Hill? Mi respuesta es no. Cosas en común que tiene con Silent Hill. La White Claudia, que es la flora autóctona de Silent Hill que usaba la secta de The Order para hacer la droga alucinógena, la niebla, e incluso ahí tiene sus peros. Hay monstruos, pero es algo como muy genérico. O sea, en muchos juegos hay monstruos y no por eso es un Silent Hill. La primera arma de Hinako y la que encontrarás por todas partes en el juego es una tubería. Muy pobre como excusa para llamarlo un Silent Hill, ¿no? El nombre del pueblo, Ebisugaoka, viene a traducirse literalmente como la colina de Ebisu. Ebisu es una deidad japonesa asociada con la buena fortuna, los pescadores, los trabajadores y la protección de la salud infantil.
forma parte de los 7 dioses de la fortuna y era parcialmente sordo y cojo. Por lo que hay quien dice que es la referencia al nombre Silent Hill, la colina silenciosa, por la sordera parcial de Bisu, aunque a mí me parece un poco cogido con pinzas, la verdad. Cosas que no lo hacen un Silent Hill. La más importante de todas, en Silent Hill aparecen los lugares y enemigos de pesadilla más escalofriantes e inimaginables, las cosas más surrealistas. Pero todo es real, todo sucede realmente. El personaje se pasea por las calles de Silent Hill y todo lo que siente en sus huesos es real. James lleva varios años perdido en Silent Hill 2 y eso te lo dejan claro cuando Frank Sunderland te suelta claramente en el Silent Hill 4 que su hijo, James Sunderland, lleva varios años desaparecido. Y sin embargo, en Silent Hill F te deja bien claro que todo lo que sucede es falso. Es un producto de la imaginación delirio retorcido de Hinako. Nada de lo que estás jugando está sucediendo realmente, es falso. Y encima no transcurre en Silent Hill. La niebla es algo icónico que siempre ha acompañado a Silent Hill como forma de desorientar, crear esa sensación de pánico de no saber qué hay oculto tras ella. En Silent Hill F, la niebla no es más que otra de las manifestaciones de los monstruos de la gente, como vemos claramente cuando un personaje se pone con sus yuyus y la niebla empieza a emanar de sus zapatos. Aparte de que encima han metido dentro de la niebla a la Hinako vestida de novia que te persigue por todo el juego. Una niebla que te persigue. ¡Brazo furry! Por Dios, cuando vi eso casi me da algo. O sea, para cualquier otro juego u otra connotación habría estado interesante y curioso. Pero no, por favor, no me metas brazos furries con superpoderes en un Silent Hill. Hinako parece más un personaje sacado de un hack and slash que de un survival horror. ¿Qué son esos esquives más de personaje con superpoderes superchetado que de una colegiala? ¿Cómo cojones puede mover de esa manera una maza de demolición? Con lo que pesan, y encima como no la sujetes bien o no tengas suficiente fuerza, en el momento que la levantas sobre tu cabeza, se te puede escapar y abrirte el cráneo. He tenido una de esas en las manos. Pero claro, teniendo en cuenta que todo es un producto de su imaginación, como si le salen alas y empieza a volar tirando rayos por los ojos, ¿no? Pero claro, te opaca toda esa sensación de vulnerabilidad, de estar indefensa ante los enemigos, o de tener muy pocos medios para luchar contra ellos. Conclusión. Creo que podría poner más, pero con esas creo que son suficientes. No creo que meter niebla, una tubería y una mención a la White Claudia puedan ser motivos suficientes para poner el título de Silent Hill. Parece más un cameo o un easter egg. Seguiré insistiendo en que si ahora yo cojo el Devil May Cry y le meto niebla, flores de White Claudia, creciendo al borde de un lago, y le meto a Dante una tubería como arma, no va a convertirse en Silent Hill. Pues lo mismo pasa con este juego. ¿Es un buen juego? Bueno, a mí el argumento no me ha dicho mucho. Me ha parecido una historia muy sencilla. Los escenarios me parecen repetitivos. Sí, están bien detallados, pero son los mismos continuamente. Project Zero transcurría en una sola casa y tenía más variedad, y Project Zero 2 transcurría en un pueblo japonés todavía más antiguo, daba más miedo y era mucho más variado. Tal vez, si no lo hubieran llamado Silent Hill, lo podría haber visto como otro tipo de survival horror distinto y me habría llamado más la atención. Pero al estar comparándolo todo el rato inconscientemente con un Silent Hill y ver todas las diferencias que tiene y cómo cada vez se iba pareciendo menos a uno, ha hecho que mi experiencia con el juego haya sido cada vez más tediosa y amargada. A ver, para pasar el rato no está mal, pero realmente tener que pasarme el juego varias veces para ver los finales se me ha hecho tedioso de narices. Al final, ya con el modo historia, acabé pasando de todos los bichos como de la peste, porque me daba una pereza increíble tener que matarlos. Además, el juego es súper lineal, te obligan todo el rato a ir por donde ellos quieren, sin poder salirte de la zona marcada. El juego al final era: sala nueva, necesitamos llaves, recorre 1, 2 o 3 zonas para matar enemigos, coger las piezas que faltan, volver, colocarlas, abrir puerta, cinemática, tal vez boss, avanzar recto, matar enemigos y más enemigos, otra zona con puzzle, encuentra 2 o 3 piezas más, abre puerta, cinemática, boss, más pasillos, más enemigos. Y al final ha sido como: matadme, quiero terminar ya. Al menos en Silent Hill 1 y 2 te daban un poco más de libertad a la hora de explorar. Podías recorrer algunas zonas secretas del mapa, enterradas entre la niebla, para conseguir algún documento importante que te diera un trozo de lore relevante, o algún objeto especial que pudiera servir para cambiar las tornas en algún punto del juego.
como la botella de sangre que encuentras para poder matar al parásito que controlaba a Sybil en el primer juego. Aquí me da la sensación de que simplemente avanzas, enemigo, enemigo, recoges piezas, abres puerta, puzzle, cinemática y vuelta a empezar. No sé, a mí como juego en sí, si no tengo que compararlo con Silent Hill, tampoco me ha gustado demasiado. Me ha parecido bastante tedioso, el argumento bastante predecible e insulso, y con monstruos que son auténticas esponjas de daño en el modo difícil. Algo que nunca debes hacer cuando programas niveles de dificultad, ya que es tirar por el camino fácil y rápido. Conclusión: no es un Silent Hill, y es uno de los peores survival horror que he jugado en mucho tiempo. Me lo compré de segunda mano y aún así pienso que demasiado dinero me ha costado. Si habéis llegado hasta aquí, os agradezco enormemente haber aguantado todas mis quejas. A quien le haya gustado el juego y lo haya disfrutado, me alegro muchísimo. Ojalá yo hubiera podido hacer lo mismo. Pero por desgracia o por fortuna, no todos pensamos de la misma manera ni nos gustan las mismas cosas. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos. Y no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y darle a la campanita para que os avise de los vídeos que vaya subiendo. Y de verdad espero que Silent Hill nos siga por este camino, como ya avisaron, porque si no, lo único que me quedará será esperar a los remakes del 1 y del 3, y con ello habrá muerto ya Silent Hill para mí. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Ay!